Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en un cuarto encuentro del ciclo de Café Libertad. Mi nombre es Tomás, soy secretario académico de Mar Libertad. Somos una organización partidaria que lo que tratamos de hacer es divulgar la idea de la libertad. El disertante de hoy es Ariel Barrao, licenciado en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de acá de Cuba, doctor en Economía Aplicada en la Universidad Harvard. Actualmente está como director del Instituto de Investigación de la Bolsa de Comercio de Córdoba y fue fundador del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Agradecemos a todos por estar acá. La idea de esta charla es presentar más o menos el panorama económico por elecciones y ver qué se espera para el próximo año. Así que le agradecemos un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias Tomás y todos los chicos de la organización por la invitación. La verdad, la idea de las charlas me parece muy buena, que sea, como decían ahí, que sea más una charla y no tanto una clase. No es la idea de tener una clase, ya muchos de ustedes fueron alumnos míos, no hace falta que les venga a dar clase. Al contrario, muchas veces lo que pensaba que podemos identificar es de la parte económica los problemas que venimos identificando, y es más fácil siempre identificar los problemas que plantear soluciones. Pues si fuera tan fácil como identificar los problemas, plantear las soluciones, ya las hubiéramos visto implementadas en nuestro país. Así que la idea mía es más o menos plantearles cuál es mi visión o nuestra visión, porque ahí, como decía recién Tomás, nosotros trabajamos con un equipo de gente en la Bolsa de Comercio. Ahí hacemos un instituto de investigación económica donde vemos algo de coyuntura. Es cierto que en la facultad, donde soy profesor e investigador, también vemos un poco más de coyuntura económica, pero quizás un poco más académico. Si les parece, hoy planteemos cosas que tengan más que ver con los datos de la realidad. Y la idea era más o menos hablar de cómo llegamos hasta acá, hasta estas elecciones últimas, y qué podemos esperar del resultado de la segunda vuelta, dependiendo de quién gane, siendo que tenemos a priori dos candidatos que ninguno pareciera estar muy por delante del otro, pero sí que los dos implican cosas muy, muy distintas para la economía. Entonces, si tenemos que pensar cómo llegamos hasta acá, tenemos que referirnos que venimos en el cuarto año de un gobierno que llevó a cabo las políticas económicas, sobre todo las más fuertes, del segundo kirchnerismo de Cristina Fernández. Es un modelo relativamente sencillo de entender. Fue el modelo que fracasó en el 2015 y que por eso subió Macri, y ahora en el 2019 lo volvió a implementar las ideas el gobierno de Fernández, y Massa también, ¿no? Es un modelo relativamente sencillo de entender, que consiste, para llevarlo a lo más sencillo, consiste en esa famosa frase tan nefasta, ¿no?, de ponerle plata en el bolsillo a la gente. Pero eso de poner plata en el bolsillo de la gente y de las familias, no a través de un crecimiento genuino de la economía, de que la economía sea más productiva y que por lo tanto genere más ingresos, sino básicamente a través de la intervención fuerte del Estado en todos los órdenes de la vida de los argentinos, de los económicos, los educativos, los políticos y demás. Ese modelo lo que trata es de aumentar el ingreso a través de la participación del Estado, políticas fiscales expansivas, políticas de gasto. Lo puede hacer relativamente más fácil cuando tiene ingresos o tiene buena situación internacional, por ejemplo, a través de los precios de lo que nosotros vendemos al resto del mundo, que básicamente es materias primas agrícolas. Cuando están buenos los precios de las commodities, lo puedes hacer relativamente más fácil. Cuando no. Entonces, ahí empiezan a aparecer las alquimias de que el déficit fiscal, es decir, que un Estado que gasta más de lo que le ingresa, se empieza a financiar con
deuda, endeudamiento, y cuando se corta el endeudamiento, porque lógicamente aparecen dudas acerca de la capacidad crediticia del país, la emisión monetaria. Fue disfrazada en la época de la pandemia porque se decía que todos los países emitían, porque lógicamente fue la respuesta de muchos países ante el cierre de la frontera y demás, el cierre de la actividad económica, emitir para generar esa política monetaria expansiva que saca a la economía de los problemas de la pandemia. En Argentina ya veníamos con alta emisión y se aprovechó y se hizo, toda la política se hizo con emisión, y después seguimos con esa inercia, ¿no? Y se siguió emitiendo para financiar al fisco. Eso genera inflación. Entonces ese impulso inicial que se le da poniéndole plata en el bolsillo a la gente, es decir, el aumento, la política fiscal expansiva genera un aumento inicial, un pequeño crecimiento inicial de la actividad, un momento de crecimiento de corto plazo, pero con todo lo que hay por detrás para financiar eso se genera inflación. Toda la política más lógica para frenar la inflación, o por lo menos en la que hay acuerdo en todo el mundo de que la inflación se frena bajando el déficit fiscal, no emitiendo moneda, bueno, acá se disputó todo ese conocimiento económico, teórico y práctico del resto del mundo, y dijo, no, acá en Argentina no. Llegamos al extremo de tener presidentes del Banco Central que decían que la emisión no generaba inflación. Eso no está disputado en ningún lugar del mundo, solo acá en Argentina. Y que el Banco Central tenía que tener otros objetivos. Bueno, se genera esa inflación que se la trata de contener a través de nuevo, la participación del Estado, no la mano del Estado en la economía. Los precios máximos, las tarifas y el precio básico para los argentinos, que es el dólar. Entonces empezamos a buscar anclas, en vez de buscar las anclas reales para no tener inflación, que es no tener déficit, no hacer políticas excesivas de aumento de la demanda agregada. Buscamos las anclas en las anclas artificiales, fijar el tipo de cambio, fijar los precios, las tarifas de los servicios públicos. Todo eso va generando atrasos, va generando problemas de precios relativos, lo vemos hoy. Hoy recién viniendo yo para acá demoré un poquito más porque quería cargar nafta y bueno, tuve que hacer una cola, no tan larga como la que todos querían, pero ¿qué es? Una distorsión de precio. La nafta la pisaron durante tanto tiempo que ahora quedó relativamente barata. Probablemente el gobierno después diga que hay un exceso de demanda porque hubo mucho crecimiento económico. No, la nafta está barata. Faltaron 2 o 3 barcos de combustible y se generó un quiebre de stock ahí, y ahora se generó esa distorsión tan grande en el mercado que ahora, como hay un diferencial ahí de faltante de nafta, se generó como una corrida a la nafta. Unas corridas cambiarias, las corridas bancarias, y ahora tenemos una corrida a la nafta. Lógicamente, pues tenemos una distorsión de precios relativos, y todo eso se va distorsionando hasta el punto que llega la distorsión máxima que todos vemos, que es el tipo de cambio, el valor del dólar, queda artificialmente bajo. ¿Sí? El tipo de cambio, acuérdense ustedes, antes de las PASO estaban 280 pesos y después el gobierno lo subió a 350, el mayorista, 365, pero sigue siendo un tipo de cambio bajo. Cuando tenemos un tipo de cambio así pisado bajo para que no suba la inflación, tenemos ese incentivo a que, como todos sabemos que más adelante va a estar más alto, demandamos tener el dólar, o ya sea para ahorro o lo que es grave, también para la actividad comercial. El importador trata de comprar, importar y adelantar importaciones todo lo que pueda a ese tipo de cambio cada vez más bajo. ¿Por qué está cada vez más bajo? Porque hay inflación cada vez más alta y el tipo de cambio te lo dejan clavado. Y el exportador no tiene ningún incentivo a exportar. El exportador a 280 no exportaba, le daban el dólar soja a 300 para ver si le incentivaban a exportar. Bueno, ahí exportó un poquito. Después le dieron el dólar soja, obviamente se cayó el dólar soja porque si subieron el tipo de cambio a 3.50 quedó corto. Hicieron el dólar, y hoy tenemos el dólar todo. ¿Qué es el dólar todo? A cualquiera que exporte
te dejo, porque el gobierno, de nuevo ahí no, la mano del Estado. Es el gobierno el que te deja exportar a un determinado precio. Lo que vos producís privadamente lo tenés que vender y el gobierno te deja exportar el 70% al dólar oficial y el 30% te lo permite liquidar, ahora sí, al dólar libre, que es el contado con liquidación. Y el dólar libre está casi 3 veces más caro que el... Entonces te redondea un tipo de cambio hoy de 500 pesos. Más alto que un poquito más de 500. Eso es más alto que los 350. Ahí hay algún incentivo a exportar para los exportadores. Por ahora, porque después, mientras siga la inflación, se va a atrasar de nuevo. Entran algunos dólares. Bueno, lo que eso nos configura, esa intervención en el mercado, es vamos necesariamente a que nos van a faltar dólares, porque si los importadores están importando todo lo que pueden, la gente está comprando todo lo que pueda de dólar y le hubo que ponerle un cepo cada vez más alto y cada vez más fuerte, porque te demandaban todos los dólares que vos ofrecías a ese dólar bajo. Los exportadores no están liquidando, nos entramos a quedar sin dólar. Así como pasó con la nafta, está pasando con el dólar. Primero con el dólar que con la nafta, ¿no? Y nos entramos a quedar sin reservas y hay que pensar en alguna devaluación, como la que hubo después de las PASO, tratando de contener lo que no se vaya a precios. ¿Qué pasa con la devaluación de las PASO? Ahí se fue nomás, en las 2 semanas se fue a precios. No tenemos forma ya de hacer política cambiaria, porque todo lo que se devalúe se va a ir a precio inmediatamente. Deja de ser una herramienta la política cambiaria. La devaluación tiene sentido cuando uno puede generar realmente que el tipo de cambio suba en términos reales. Ustedes saben que no tenemos que pensar en términos nominales, hay que pensar en términos reales siempre. Si vos devaluás el dólar y los precios lo siguen inmediatamente, es como si no hubieras hecho nada con el tipo de cambio. Se vuelve a atrasar. Pero esa inflación lo que te genera es que ese primer impulso que lograste en el crecimiento se vaya diluyendo. ¿Sí? Entonces necesitas todavía otra ronda de gasto para compensar si vos querés persistir en esa idea de poner plata en el bolsillo de la gente. Entonces es como que esta idea, y hay de nuevo una ronda de gasto, de nuevo una ronda de déficit, como no hay forma de financiarlo y nadie nos presta, vuelve una ronda de emisión y se va haciendo este círculo que siempre nosotros advertíamos, en algún momento siempre había algo a qué recurrir, o había una buena cosecha, o aparecía algún prestamista, ¿sí? Ya agotadas todas las instancias, pasamos por el Fondo Monetario, que es el que te presta cuando nadie te presta, terminamos ya mendigándole a los países que prestan cuando realmente los chinos, básicamente. Los chinos ahora nos prestan los famosos swap y demás. Junto con esos swap hay un montón de condiciones. Ustedes, si quieren conocer las condiciones que hay, que nos pone el fondo para prestarnos, entran a la página del fondo, se encuentra el anexo que está en inglés y en español, si lo quieren leer, 100 páginas de lo que el fondo dice que le parece que tendrían que ser las condiciones. En esas 100 páginas van a ver cuánto nos prestó, a qué tasa hay que devolverle, cuántos dólares son y demás. Un documento igual no hay con los chinos. Sospechamos que, bueno, quizá el tema de la base en el sur, que no tenemos idea que hay. Aparecían los chinos, nos prestaron. Pero siempre en esas rondas la espiralización es cada vez más dificultosa y cada vez más evidente que en algún momento se va a cortar. Como es más evidente que se va a cortar, la inflación va siendo cada vez más alta, el tipo de cambio que pensamos va a ser cada vez más alto. Y se genera de nuevo rondas sucesivas, pero que nos van dejando cada vez con menos reserva. Entonces hoy, si uno lo piensa, no es si lo piensa, digamos, si uno va a los datos del Banco Central, se encuentra, bueno, cuántos dólares hay en las reservas, le entramos a restar la famosa cuenta de las reservas brutas y las reservas netas. Reservas brutas que cada vez son menos, las reservas netas que es cuando le sacamos qué parte de esas reservas brutas son los depósitos, los encajes de los depósitos de la gente, qué parte son activos no líquidos, encontramos con que tenemos reservas netas negativas.
Tenemos reservas netas negativas que cuando uno hace bien la cuenta y después que le paguemos al fondo los vencimientos de fin de octubre y principio de noviembre, van a llegar a la próxima elección casi en 10.500, 11.000 millones de dólares negativos. O sea, estamos para atrás en 10.000, 11.000 millones de dólares. Eso es lo que le va a dejar este gobierno al próximo gobierno, que ahora está viendo que pueden ser incluso ellos mismos. ¿Por qué? Porque hoy, ya quedando afuera, y ya no tendría mucho sentido analizar las propuestas de Juntos por el Cambio, porque la propuesta de Juntos por el Cambio era buscar reencauzar esta situación de manera gradual, no con el gradualismo de Macri, porque ellos mismos decían que había fracasado, sino de una manera no tan de shock como la propuesta de Milei. Entonces tenemos ahora una propuesta de Massa que da la impresión que va a seguir, que va a ser seguir con esta larga agonía, digamos, siempre en la búsqueda de algo nuevo, siempre en la búsqueda de una nueva solución, siempre buscando sacar un conejo de la galera a último momento. Entonces ahora tenemos el problema del nafta, conseguimos 10 barcos de nafta y bueno, por ahí alguien nos y se va a solucionar ese problema. Hace la devaluación, la pobreza pasa de 40 al 50% y saca de la galera que va a dar un plan platita que ya va a ser el 4, el 5, el 6, no sé cuál, y de algún lado va a salir los ingresos. Ya están fantaseando con nuevos impuestos todavía o una suba de impuestos sobre el sector privado. Ya está agobiado de impuestos, en una presión más alta de Latinoamérica, que ya es una región con alta presión. Entonces nos queda por el otro lado las propuestas de Milei, que tampoco conocemos demasiado sobre esas propuestas, pero hay 2 o 3 propuestas en las que hizo hincapié y que por eso, digamos, yo no soy especialista en la parte política, pero me da la impresión que tuvo éxito por ese lado, digamos, por decir, planteo 3 cosas sencillas que la gente las entienda. La motosierra, bajar el gasto. Entonces, si todo el mundo, los economistas, estamos diciendo el problema de la inflación es el déficit fiscal, que hace 60 años que venimos con déficit, de los últimos 60 años, solo en 5 años tuvimos superávit, el resto siempre el sector público gastó. Bueno, cortemos ese déficit fiscal. Pero no buscó la explicación de, bueno, ¿dónde podemos cortar el déficit? ¿Cuál sería la reforma? ¿Cómo vamos a meter a las provincias ahí? Porque eso no entra en un TikTok. Eso tiene que ser rápido. Ahí rápido, motosierra, y sale con la foto de la motosierra. Bueno, va. Casta. Porque si no asusta un poco el hecho de que el corte del gasto sea sobre la gente. Entonces no va a ser sobre la casta. Tampoco daba mucho lugar para explicar que con eso no alcanza. Entonces lo que queremos explicar que con eso solo no alcanza, me parece que queremos hablar complejo, digamos, pero bueno. Y la última y más problemática es la de la dolarización, que ahí me detengo un poquito porque se pega con todos los otros problemas que estamos viendo que generó el modelo kirchnerista. El modelo kirchnerista nos deja al final con una altísima inflación, no sabemos si va a ser el final, pero digamos el final de este mandato, con una altísima inflación, con no bajas reservas, con reservas negativas, y no un poco negativas, 10.000 millones de dólares negativos. O sea, no tenemos dólares, no es que tenemos en cero los dólares, estamos en menos 10. ¿Y la deuda importada? Y ahora también le tenemos que sumar un montón de cosas. La deuda de importadores, que surge por lo que estábamos hablando recién. Si vos tenés un dólar completamente bajo, el importador va a tratar de importar lo que pueda a ese dólar y más. Pero no hay dólares. Entonces lo que le hacían al importador era dar promesas de pago a los proveedores. Entonces cuando hoy hablamos con cualquier parte del sector productivo que necesita dólares para importar, está completamente endeudado con sus propios proveedores. ¿Y qué tiene cuando se da vuelta? Una promesa del Banco Central que te va a dar los dólares para que vos te des vuelta y le pagues a tu importador. Pero esa promesa te la fueron trasladando, te dijeron,
che, no, te voy a dar los dólares en julio para que le pagues a tu proveedor. Y cuando lo fuiste a buscar en julio, no, te las pateo para después de las elecciones. Y ahora ya les están diciendo que en diciembre se lo van a dar. Que en diciembre le van a dar los dólares para que paguen a sus proveedores. ¿Qué dólares? -10, no hay. Entonces se está generando toda esa deuda. Entonces estamos -10 en las reservas. Tenemos que levantar todavía el muerto de aproximadamente 30.000 millones de dólares que tienen que levantar los importadores con sus proveedores, pero los importadores se van a dar vuelta y se lo van a pedir al Banco Central, que no los tiene. Y en ese contexto, plantear que nosotros vamos a cambiar nuestro signo monetario, que vamos a cambiar nuestros pesos por los dólares, es una propuesta que es tentadora en el sentido que decimos, bueno, ¿qué pasó con la última gran hiperinflación que tuvimos en el 90? Que arrancó en el 88, siguió en el 89, estaba Menem también tuvo la hiperinflación, se cortó solo en el 90 con la convertibilidad de caballo. Bueno, hagamos algo parecido a la convertibilidad, pero más extremo para que no se pueda dar marcha atrás, que sea la dolarización. De nuevo, como argumento corto, no corto, sino de rápido, le llega rápido a la gente, entusiasma rápido, la gente no tiene ganas de estar pensando qué puede haber por detrás de una propuesta y qué van a hacer. Si me dicen dolarizar y con eso te voy a solucionar el problema de la inflación, bueno, me convenciste rápido y no sé cómo lo vas a hacer. Pero el problema es que cuando nos ponemos a ver cómo se puede hacer y nos encontramos que para llegar a eso, que hoy no se puede llegar a eso en Argentina. Otros países lo han hecho, sí, pero otros países que tampoco son buenos ejemplos, pero por ejemplo Ecuador, El Salvador, lo hicieron con reservas. Nosotros no tenemos reservas. Entonces, para hacerlo, hay una cuenta relativamente simple que recién se presentó sobre el final de la campaña, que es la siguiente. Y ahí los que estudian economía se van a acordar de economía monetaria, los que no estén en economía, creo que también es una cuenta bastante sencilla de hacer, que es la siguiente: ¿cuánta plata hay dando vuelta en el mercado? Plata, ¿qué es? ¿Cuántos billetes hay emitidos? Lo que le llamamos el circulante, o base monetaria. Son, digamos, 6 millones de millones. Son 6 billones de pesos. ¿Cuántos depósitos privados hay? De todos esos depósitos, ¿se acuerdan ustedes cuando decíamos, bueno, ¿qué es el dinero en la economía? No es nomás los billetes, sino que es todo lo que yo puedo usar como medio de pago. Tómame también la caja de ahorro, la cuenta corriente. Lo que le llamamos dinero en la economía es el M3. Haceme el M3. ¿Qué es el M3? Y bueno, sumame los billetes que hay, todos los depósitos que hay. Caja de ahorro, plazo fijo. El M3 son 34 billones más de pesos. Para hacer el número redondo, los depósitos son 34 billones de pesos, la base son 6, me suman 40 billones de pesos. O sea que tengo 40 millones de pesos que hoy en la economía son el dinero que hay en la economía. ¿Sí? Si eso yo los tengo que, al día siguiente de que asuma el presidente, cambiarlos a dólares, necesito reemplazar 40 millones de millones por dólares. ¿Qué dólares voy a usar? Los que tenga. ¿Dónde? En el central. Bueno, hoy tengo -10. Entonces la cuenta no me da. Si tuviera 0 hoy en el banco, el tipo de cambio es infinito. ¿Qué dice la gente del equipo de Milei? Que ellos tienen acceso a una forma en la que conseguirían que alguien traiga los dólares, que alguien nos preste dólares a Argentina. Primero, es difícil pensar que alguien hoy en día va a querer hundir dólares en Argentina. Y no son 2, 3 dólares, serían 20.000 millones de dólares. Pero demos a la derecha que tienen alguien lo suficientemente desquiciado para darle 20.000 millones de dólares a Argentina. ¿Sí? Ellos dicen, bueno, ya podemos ir a esa parte. O después si quieren les pregunto. Pues supongan que los tenemos. Que el día lunes después de la elección viene alguien y nos trae 20.000 millones de dólares. Entonces, ¿nosotros cuánto vamos a tener en las reservas del Banco Central? -10, más 20, vamos a tener 10.000 millones.
Entonces ese día nosotros podemos hacer la dolarización inmediata con un dólar de ¿cuánto? De 4.000 pesos. Tomando la referencia del dólar libre hoy de 1.000, sería multiplicar por 4 el tipo de cambio. Tomando la referencia del dólar oficial de 3.50, sería multiplicar por 10 el tipo de cambio. O sea, sería un 900, un 1.000% más. ¿Qué vimos que pasó en las PASO? Cuando hubo una devaluación del 20%, ahí nomás a las 2 semanas se pasó a precio. O sea, tendríamos en las 2 semanas siguientes a esa devaluación, en el mes siguiente a esa dolarización, aunque para mí en el día siguiente, los precios desquiciados, digamos, 1.000%, sería una hiperinflación. O sea, es imposible de pensar por ese lado. Entonces, otra alternativa para eso es decir, no me tomes los 40 billones de pesos, tomame los 6 que son la plata que la gente tiene, que la gente puede ir al banco y cambiar su billete de pesos por un billete de dólar. Bueno, ¿ahí qué necesito? Necesito un tipo de cambio de 600, sería el doble de lo que con la inflación. ¿Y qué hacemos con los 34 que tenemos en el banco? ¿Qué son ahora? Antes eran pesos, ahora ¿qué son? ¿Dólares a cuánto? Si son dólares a 600 pesos, me sirve, lo voy a querer sacar del banco, porque sé que no los tiene, no los va a tener Argentina. Entonces, solo sería posible hacer esa dolarización solo del circulante con un corralito, con un plan Bonex, con algo que evite que la gente saque la plata de los bancos, porque no va a poder sacarla, porque no va a estar. ¿Sí? Entonces, las dos alternativas de la dolarización inmediata son dolorosas, es hiperinflación, es corralito que te genera corrida cambiaria, es hiperinflación a la vuelta, es políticamente difícil de sostener. Entonces, eso también es algo que genera miedo. Lo que estamos viendo, que por ahí recién lo hablamos, es, ¿por qué entonces inmediatamente después de esta elección no siguió la disparada del dólar? Y bueno, porque bajó un poco la probabilidad de esa dolarización. Y la probabilidad de esa dolarización baja cada vez más si empieza a haber signos de conversación entre el partido que la está proponiendo, que es La Libertad Avanza, y algunos miembros del partido que proponía otra cosa, otro formato de búsqueda de identificar los problemas, pero abordarlos de otra manera, abordarlos de una manera menos traumática para la población. Todas las alternativas, por lo que queda, son malas. Todas las alternativas exigen que en algún momento se empiece a hacer el ajuste. Lógicamente, también otra de las interpretaciones del resultado de las elecciones fue que no hubo mucho acompañamiento de la población a los partidos que decían que había que hacer ajuste, y que Bullrich habló mucho de ajuste, y que Milei habló mucho de motosierra y ajuste, y que la gente no quiere tanto el ajuste. Lo explicaba en un par de entrevistas este politólogo ecuatoriano Durán Barba, que decía, no, la gente quiere que le digan que puede llevar a su hijo a tomar un helado y no le importa que le hablen tanto de las cosas complejas, mucho menos de cosas internacionales. La gente quiere que le digan, bueno, te voy a solucionar tu problema, te voy a poner plata en el bolsillo. Probablemente ese sea el caso, no sabemos. Es difícil pensar en cómo reacciona toda la gente, pero eso no debiera llevar a que todas las propuestas sean, digamos, de un facilismo que pueda ser transmitido a toda la gente, pero después no pueda ser llevado a la práctica. ¿Sí? Entonces, de nuevo, digamos, como para cerrar, porque es difícil pensar a futuro qué podemos pensar que va a pasar. El futuro son tipo dos caminos bien distintos. Hoy, con una probabilidad parecida para uno y para el otro, va a depender de lo que vote la gente, pero para un lado pareciera que va a ser una continuidad de estas ideas del kirchnerismo, del último de Cristina, de este actual, porque Massa forma parte en definitiva de
de este gobierno y hace un año está a cargo de la economía, no ha hecho nada en contra de las políticas habituales. El único límite va a estar dado por el límite de si no tienen los recursos para seguir haciendo lo que está haciendo, pero probablemente veamos eso, ¿no? Un modelo de más intervención del Estado en la economía, más búsqueda de soluciones a través de la intervención, los cepos, si es que se le puede dar una vuelta más a esos cepos. Probablemente no sea muy abierto a esa posibilidad en lo que nos queda de acá a las elecciones, porque va a tratar de vender una moderación a ese modelo, poniéndose un poco crítico a ese modelo, dejando fuera de la política al kirchnerismo más duro, pero es difícil que pueda decir que él no forma parte. Hace ya 15 meses que está como ministro de Economía. Es decir, que si le toca asumir como presidente va a tener 500 días que ya estuvo manejando la economía. ¿Sí? Entonces, siempre cuando sube un nuevo presidente decimos, bueno, se le dan los primeros 100 días, ¿no?, de tipo luna de miel para que pueda hacer las reformas. Bueno, si asume Massa va a venir con 500 días atrás y no hizo nada, digamos, o lo que hizo en realidad fue negativo. Y por el otro lado, tenemos la otra alternativa, que es la de La Libertad Avanza, que todavía no dejó bien claro si va a persistir con su idea de dolarización. Necesariamente esa dolarización, que es muy difícil de llevar a cabo, necesita una moderación, necesita que algo se había visto antes de las PASO, la posibilidad de que sea algo más de largo plazo, pero bueno, a veces por motivos políticos necesita volver a la fuerza de esa idea. No es una buena idea hoy para Argentina porque matemáticamente y fácticamente no se puede hacer, o requeriría un ingreso de capitales que es difícil ver lo que ocurra, digamos. Ya los niveles de dólares que necesitamos para hacer eso sería como un préstamo más del FMI. El FMI ya nos prestó, no nos va a volver a prestar, y sería como una de las alternativas que se plantea sería, bueno, esperar que alguien nos preste contra unos colaterales, o sea, unas garantías que en Argentina hoy no tiene. O sea, los activos que tiene hoy el Banco Central para respaldar tamaña préstamo no tienen el valor que por ahí se piensa que tienen. Porque, a ver, cortito y sí para terminar, decíamos, bueno, suponiendo en el mejor caso que alguien nos preste 20.000 millones de dólares, podríamos hacer la dolarización súper dolorosa con un tipo de cambio de 4.000. Un poco esto es lo que veía el mercado, por eso nosotros veíamos que el tipo de cambio se fue arriba de 1.000, 1.200, y ya los futuros para el tipo de cambio oficial a diciembre ya estaban esperando una multiplicación por 3 del tipo de cambio oficial. Pero, ¿contra qué nos va a prestar plata alguien, algún inversor internacional? No, Ocampo, digamos, que está detrás de la dolarización, dice, no, el Banco Central tiene activos, tienen algunos bonos del Tesoro, pero estos bonos del Tesoro, acuérdense, son de un país que está con muy baja credibilidad a nivel internacional, entonces por cada $1 valen 25 o 30 centavos. El Banco Central tiene 15.000 millones en bonos, puede entregarlos como colateral, son 5.000 a valor de mercado. Y después dice, no, che, pero hay 65.000 millones de dólares en letras intransferibles que son un activo para el Banco Central, porque el Tesoro en algún momento dijo, le pido prestado al Banco Central, le coloco una letra intransferible. Entonces el Tesoro anotó como pasivo 65.000 millones de dólares y el Banco Central lo anotó como activo. No vale nada eso hoy. O sea, un valor de mercado es cero. Porque si tuviera valor de mercado, el Banco Central lo podría vender. Y si el Banco Central lo podría vender contra dólares, y bueno, entonces el Tesoro podría mañana escribir en otro papel el doble, digamos, sería como que estaría creando riqueza de la nada, que eso es una alquimia, es una cosa que no se puede hacer. Entonces eso vale cero. Entonces, como mucho tenemos 5.000 millones de pesos para respaldar y seguimos estando para abajo. Entonces, algo que puede verse que otros países lo hicieron, sí, cuando lo hizo Ecuador tenía unas reservas por 13.000 millones de dólares. Le alcanzaban para hacer la dolarización con una previa devaluación. La hizo, fue dolorosa para Ecuador, pero hizo la dolarización.
con la dolarización es cierto, cortamos el comportamiento del Banco Central de emitir y generar inflación. Pero la dolarización por sí sola no nos va a cortar la idea de financiar déficit, porque podemos seguir teniendo déficit fiscal y vamos a tener un problema recargado, porque no vamos a tener la política monetaria y cambiaria atrás para que nos ayude. Entonces, un panorama, digamos, a futuro también que no se ve posible la dolarización, pero sí todo lo que lleva a proponer la dolarización parte de un diagnóstico que digamos, a mí me parece que está bien, que dice, bueno, tengo un problema acá que es el déficit que genera emisión, una excesiva participación del Estado en la economía, hay que dar vuelta a eso. La velocidad con la que se dé vuelta en las propuestas es rápido, de dolarización y motosierra y demás. La realidad va a demostrar que eso no se puede hacer. No quiere decir que no haya que empezar a desandar ese camino. Entonces, por ese lado, si hay cierta moderación en esas políticas, bueno, puede ser que se lleven a cabo, para lo cual, lógicamente, primero tiene que ganar la elección. Pero bueno, estamos de nuevo en una encrucijada, un poco para seguir para un modelo de cambio de lo que tenemos actualmente. Lo que tenemos actualmente es malo, lo que tenemos actualmente ya lo conocemos, sabemos si se profundiza a dónde nos puede llevar. Eso tiene que cambiar, y el cambio posible, por lo menos en esta elección, que tenemos dos alternativas, ya se terminaron las 5 alternativas, tenemos 2, el cambio posible también promete que va a haber problemas, que va a ser doloroso. Uno nos va a llevar de a poco hacia situaciones negativas, el otro requiere una muñeca, digamos, política muy fuerte, muy buena, para que cuando estemos peor, que necesariamente vamos a estar inmediatamente luego de aplicar las políticas, pueda lograrse el tiempo necesario para que eso tenga resultado. En general, la población argentina no es tan tolerante de esas políticas, entonces, bueno, es todo un desafío. Bueno, más o menos esta es mi idea de cómo estamos parados, cómo llegamos a donde llegamos y qué puede pasar sin hacer lo que a mí nunca me gusta de los economistas, que es hacer futurología, porque no somos buenos en eso y siempre le erramos. Así que, bueno, ahora si quieren podemos discutir algún tema, alguna pregunta puntual o algún comentario que les quede sobre estos comentarios acerca de cómo viene cómo veo yo la realidad económica.